tal? Muy buenos días. Es lunes 4 de abril. Para todo el equipo de Noticiero Hecho siempre es un placer llevarle las noticias más destacadas que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. Qué bueno que usted inicie su semana laboral informándose con nosotros. Lorena, Carlos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, compañeras. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto. Un gusto, como siempre, acompañarles en este inicio de semana. Y bueno, 5:30 en punto. Estamos madrugando para informarle debidamente y que pues comience su día bien informado también. Muchas cosas que han ocurrido el fin de semana, como por ejemplo el tema de la señal en los centros penales, el tema este investigativo a nivel internacional en Panamá, de este caso que se ha llamado los papeles de Panamá o los Panama Papers en inglés, que también vamos a estar hablando de esto más adelante, pero aquí en El Salvador lo que nos ocupa localmente, el tema de la señal en los centros penales. Así es, y es que este fin de semana se mantuvieron verificando tal y como se había anunciado ya la semana anterior. Esto es parte de las medidas extraordinarias que tienen que ver con el tema de la seguridad. Las autoridades se mantuvieron verificando el cumplimiento del bloqueo de la señal de telefonía en los 7 centros penales declarados en emergencia. Incluso la Policía Nacional Civil procedió a desconectar 4 radiobases, 3 en Ciudad Barrios y 1 en Morazán. Se concluyó que hasta este día, hay operadoras que han reducido la señal o la frecuencia en los contornos de las cárceles, pero algunas incluso no la han suspendido de forma definitiva. Bueno, se estaba manejando también que las compañías que incumplieran estas medidas del gobierno tendrían que pagar una alta suma diaria de bastantes miles de dólares de no cumplirlo, ¿no? Pero quién sabe si al final esto ya se comprobó o si ya se está aplicando esa multa de las telefonías que no estén por completo bloqueando su señal en esas zonas. Sí, hay varios temas al respecto con relación a esto. Por ejemplo, me llama la atención muchísimo que esto opera únicamente en algunos centros penales, en los que declaran en estado de emergencia. Yo pregunto, en la situación en la que vivimos en el país, ¿no deberían ser considerados todos en estado de emergencia? Totalmente de acuerdo, Carlos. A mí también me llamaba la atención este fin de semana porque la mayoría de las telefonías se pronunciaban, sacaron comunicados diciendo a partir de este día y en cumplimiento a la ley y a las medidas de excepción decretadas por el gobierno, estamos suspendiendo la señal en los 7 centros penitenciarios. Bueno, son más centros penitenciarios en el país. Digo yo, ¿por qué no se hace cumplir en todos y por qué no se hizo cumplir desde antes? ¿Por qué esperar a que se dieran este tipo de medidas extraordinarias? Porque llegar a 20 homicidios al día. Claro, y bueno, estamos hablando de medidas excepcionales, estamos hablando de que es un tema bastante complejo. De hecho, ya el fin de semana, yo sé que hubo muchas quejas. Es un problema que los centros penitenciarios también estén ahora en medio de las ciudades, sí, porque claro, cuando desconectan estas señales, pues afectan también a todas las personas que viven en los alrededores. Claro, y partamos de un punto, como lo platicamos también antes y hemos venido conversando esto. Esto no sería necesario si existiera un correcto control en los centros penales y no ingresaran celulares donde no tienen que ingresar. Claro. Es así, en ningún lugar, claro, para comenzar, ¿verdad? Pero como bueno, ahí se les meten hasta, creo que una cancha de basquetbol, les metieron una vez, o una portería de fútbol, cosas tan grandes que entran y uno dice, ¿cómo entran ahí, verdad? Pero hay que reconocer lo bueno también, porque luego dicen, aquí solo le estamos tirando. No, qué bueno que se está comenzando a implementar, qué bueno que se está haciendo, qué bueno que ya tenemos una reacción de parte de las empresas encargadas de distribuir la señal, porque todo esto es una respuesta al clamor de la sociedad, ¿no? Finalmente, claro, ni siquiera de los medios, es la sociedad la que está pidiendo medidas efectivas y el gobierno ha tenido a bien responder. Y esa es solamente una de las medidas. También el tema de la seguridad se ha reforzado en los alrededores de los centros penales. Y precisamente para hablar más de esto nos enlazamos con Víctor Mengíbar hasta el penal de Quesaltepeque, donde se ha reforzado la seguridad militar. Esto como parte de las nuevas disposiciones, pero también queremos corroborar la intensidad de la señal de telefonía en dicha cárcel. Víctor, cuéntanos. Muy buenos días, amigos en el estudio. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos a las afueras del Centro Penal de Quesaltepeque para verificar si se ha hecho efectiva la medida tomada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa y sobre todo respaldada por las telefonías de bloquear la señal al interior y a las afueras del Centro Penal. Vamos a tratar de realizar una llamada que, como ustedes pueden verificar, no se permite realizar
por más que se intente tampoco se pueden enviar mensajes. Este es el mensaje que se manda cuando se intenta realizar una llamada. Recordemos que estas medidas son unas medidas excepcionales que está tomando el Ejecutivo para tratar de frenar las órdenes que se emitían desde el interior de los centros penales de asesinar, de extorsionar y de cometer cualquier tipo de delitos. Estas medidas de igual forma fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y las telefonías, tal parece, por lo menos en este centro penal, han cumplido con las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Y con esta información, amigos en el estudio, nosotros regresamos con ustedes. Muchas gracias, Víctor. Buen día para ti. Agradecemos a Víctor por el enlace y bueno, vamos a cambiar radicalmente de información. Ahora estamos hablando de un espacio para expresión de arte y cultura que recientemente fue abierto en la Plaza Barrios de nuestra ciudad capital en el marco de la celebración del Día del Circo Social. Veamos más detalles en la siguiente nota. Es la Plaza Barrios en el centro de San Salvador. Cientos de salvadoreños se dieron cita para apreciar diferentes expresiones de arte y cultura en el primer festival del Día del Arte y Circo Social que organizó la Alcaldía de San Salvador. Nosotros solo podemos optar a las expresiones culturales si vamos a un museo, si vamos a un teatro, si vamos a un evento en específico. Pero nosotros, desde la Secretaría de Cultura que dirige Suez y Callejas, pretendemos traerlo a las calles, llevarlo y democratizarlo para todos los ciudadanos. Ha sido un trabajo de coordinación, realmente estamos trabajando con el colectivo Sombrilla, Arte y Circo Social, que fueron los que nos llegaron a buscar y nos dieron esta gran idea, ¿no? Era algo más pequeño que se fue convirtiendo cada vez en una idea más grande, en un evento más grande y en el que se fueron sumando más actores. En este espacio se reunieron al menos 20 grupos artísticos para mostrar sus dotes de expresión que incluían danzas, teatro, esculturas, música y dibujo. Este espacio me parece muy importante porque comentando con otras personas, el parque está aquí, pero no es un centro de encuentro para crear y conocer el arte. Entonces esto es muy bueno porque hay muchos compañeros artesanos, hay artistas, hay malabaristas, que todo eso es algo que a veces en nuestra sociedad no se ve, pero ahí está. Me parece bien que este apoyo que le están dando a uno aquí ahorita. ¿Es necesario? Es necesario, sí. Y que se acerquen aquí porque está bonito la exposición. Según la Alcaldía de San Salvador, esta es otra de las acciones en busca de recuperar el centro histórico de la capital y de paso cultivar valores por medio del arte y la cultura en un ambiente violento que vive nuestro país. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, espacios para el arte también son bienvenidos en este momento en el que la delincuencia impera en nuestro país, en que es el principal tema de preocupación para todos los salvadoreños. Y también comentarles que diversas instituciones participaron en el primer Festival por la Armonía y Paz, que se desarrolló en Las Margaritas, Soyapango, precisamente una de las comunidades con más alto nivel delictivo del país. Según las autoridades, buscan recuperar los espacios públicos y además fomentar el desarrollo de la comunidad a través de la creación de un huerto comunitario y una cooperativa para la cría de tilapias. En el desarrollo de la jornada impartieron consultas médicas gratuitas, además de otros servicios. Para los que no tienen cómo pagar un médico, está bien y es bien valorado. Hace poco me acabo de dar cuenta de esto, ¿verdad? Pero sí, mi prima me comentó un poco, así que trajo a la niña y al niño de ella para darle consultas. ¿Pero qué opina usted de que el gobierno desarrolle este tipo de actividades que incluso va orientada a la prevención de la violencia? No, está bueno, excelente, ¿verdad? Es algo muy importante en toda comunidad. Jóvenes participaron en un foro dirigido por Cáritas El Salvador. Se trata de un proyecto integral en el que se les educa en diversas temáticas. Se trata de decenas de jóvenes de diversos municipios que forman parte de un programa dirigido a fomentar y reforzar valores y además prevenir la violencia. Cáritas El Salvador es el organismo que lo dirige, asegurando que invertir en la población juvenil es indispensable. Un proceso que se llama Derechos Humanos, Paz, Justicia y Reconciliación. En este proceso es donde abordamos el tema de prevención de violencia, porque como Cáritas somos la iglesia en actitud también de acompañamiento, y en ese esfuerzo es donde hay diferentes proyectos que implementamos, pero todo con el propósito de que los jóvenes sean constructores también de su presente y su futuro.
Algunos jóvenes que trabajan en proyectos comunitarios aseguran que la mejor forma de prevenir la violencia es involucrarse en actividades de provecho. Cáritas estamos trabajando en los centros escolares, estamos realizando varios talleres como el de familias fuertes, donde intentamos integrar a la familia. O sea, el tiempo que el padre de familia no pasa con sus hijos es un tiempo que cualquier persona tiene para corromper, ¿verdad? Para corromper lo que es la juventud, a la niñez, orientar a los demás jóvenes a ya no seguir ingresando a las pandillas, ¿verdad? La población juvenil es el sector más asediado por la criminalidad. Según un informe de la Oficina del Fondo para las Naciones Unidas, UNICEF, el país tiene una de las tasas más altas en el mundo de homicidios de niños y adolescentes. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera. Importante el trabajo que se está haciendo también en materia de prevención. ¿Qué más ocurrió este fin de semana? Le comento, profesores agremiados a Cimeduco se concentraron a las afueras de Catedral Metropolitana para exigir el pago de la compensación económica de 1.435 maestros del retiro voluntario iniciado este año. Según los maestros ya se contaba con los fondos, sin embargo no se les ha entregado nada. Sería para pagar. Se viene la otra oleada de protesta, que son acciones de hecho, que podría pasar por cerrar oficinas departamentales de educación, que podría pasar por bloquear principales arterias de la capital, inclusive estaríamos nosotros llamando a la suspensión de labores a nivel nacional. 5 de la mañana con 46 minutos y vamos a chequear las portadas de los principales periódicos de nuestro país. Esto es lo que usted encontrará esta mañana en el diario de hoy. Vamos a cambiar esa imagen. Queda un poquito viejita, Celida. Creo que sí, yo creo que está. Es otra la portada, pero ya se la vamos a presentar. No está actualizada, definitivamente no. Obama ya estuvo ahí. Sí, porque justamente uno de los temas que se manejan era lo que ya le presentábamos esta mañana, el tema de las medidas. Bueno, vamos a chequear para mientras. Diario El Mundo. Ortiz, cruzada contra las estructuras criminales. Esto tiene que ver con los anuncios que ha hecho el Ejecutivo, con los anuncios que ha hecho el gobierno en los últimos días de las medidas excepcionales que ya han empezado a ser implementadas. Ustedes han observado a través de nuestra pantalla también todo lo que se ha implementado en el tema de centros penales, que quizá es una de las primeras estrategias que está llevando a cabo el gobierno. Además también veíamos el tema de la desconexión, eso parece a la izquierda, en la derecha vemos el tema deportivo, el Águila que sigue invicto, el Juventud Independiente que no le alcanzó, cayó derrotado ante el Chalatenango ayer en uno de los partidos, 13 jugaron ayer, ya vamos a hablar cómo le fue al Marte, que jugó también contra el Dragón, otros duelos interesantes como el del Águila contra el Metapán, las goleadas de tanto Santa Tecla como Club Deportivo FAS, y los Salvos de la Alianza que jugaron ayer contra el Pasaquina, parte de la jornada que retoma en su portada el diario El Mundo y que estamos viendo nuevamente. Así que esta es una. Veíamos antes la del diario de hoy, me parece, pero no es la actual. A ver si ya la tenemos actualizada. La prensa. A prensa gráfica. Nuevas medidas de seguridad en el país. Seguimos con este tema. Vea usted, el gobierno de El Salvador creará comités ciudadanos y otro batallón. También se habla del caso de este predio de vehículos. Mire que se incendió en predio policial. Contradicciones en la alcaldía, también sale nuevamente a la palestra el tema de búnker y todo esto que ha surgido alrededor, muy polémico también, por cierto, algo sobre Robert Downey Jr. arriba. Creo que ya viene la película de la guerra civil, Civil War, que es el otro gran estreno del que se está pendiente ahorita, luego de que Batman contra Superman tenga un par de semanas y siga atrayendo gente, porque sí. A pesar de las críticas. Confieso que la fui a ver por segunda vez el domingo. ¿Y te pareció mejor que la primera? Ya la disfruté un poquito. No cambia mi idea, la misma, sigo pensando que no. Estoy de acuerdo con el 39%, 29% que le dan en Rotten Tomatoes, pero te divierte más al verla una segunda vez. Ay, qué bien, qué alegre. Bueno, esperemos que tenga mejores críticas entonces esta nueva entrega de Capitán América, llamada hoy Guerra Civil o Civil War, donde se sabe que va a estar enfrentándose contra el personaje de Robert Downey Jr., que es Iron Man. Va a estar buena también esa película.
Bueno, vamos a estar pendientes. Bueno, nos vamos a enlazar con Néstor Hernández hasta el Hospital San Rafael. Desde ayer se había anunciado que vendedores ambulantes estarían ofreciendo una conferencia de prensa. Más tarde estarían manifestándose ahí. Esto porque han sido desalojados y ellos están pues en contra de esta medida arbitraria según ellos. Néstor nos tiene más detalles a esta hora cuando son las 5:50. Buenos días, un gusto saludarte, Néstor. Hola compañero, buenos días. Efectivamente estamos acá frente al Hospital San Rafael en Santa Tecla, aquí en la carretera panamericana. Comentarles, en la acera exactamente está una protesta a esta hora de la mañana que ustedes están observando. Son al menos unos 25, 30 personas que son vendedores ambulantes que tenían sus ventas aquí frente al Hospital San Rafael y que en días anteriores ellos aseguran haber sido desalojados por parte de la alcaldía municipal. Vamos a acercarnos en este momento para conocer cuál es la postura de ellos en cuanto a este desalojo. Muy buenos días. ¿Cuáles son las peticiones? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están protestando este día? Pues mire, el motivo es de que el señor alcalde nos ha desalojado de nuestros puestos de venta. Nosotros necesitamos trabajar y la verdad es de que ahorita nosotros lo que le estamos pidiendo a él, exigiéndole de que abra una mesa de diálogo para que podamos llegar a acuerdos, porque nosotros necesitamos reubicarnos en nuestros puestos, porque necesitamos trabajar. Necesitamos que él nos ayude, por lo menos si no nos quiere dejar en la misma zona, pero que nos reubique a este lado donde estamos, porque la verdad es que nosotros en otro lado no podemos vender. ¿Y tenían ustedes la venta anteriormente? Sí, nosotros la teníamos lo que es ahí a un costado de donde estamos ahorita, nos pasaron para este lado, entonces aceptamos, nosotros hemos aceptado lo que ellos nos han hecho, pero la verdad es que ya el día viernes en la tarde vinieron a decirnos que ya a partir del sábado ya no nos podíamos ubicar en ninguna parte de acá del hospital, mucho menos en la zona de arriba. ¿Han tomado ustedes en cuenta tomar alguna otra medida al respecto? Pues la verdad nosotros ahorita, después terminando acá, nosotros vamos a la alcaldía a entregar esta carta que hemos hecho para el señor alcalde y su consejo que nos reciban hoy mismo esa carta y que nos puedan abrir una mesa de diálogo para poder ver en qué es lo que ellos nos van a ayudar, cómo vamos a quedar, porque en verdad necesitamos respuestas inmediatas. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, ese es el panorama que se vive acá. No se está obstaculizando la calle, la carretera panamericana a esta hora, únicamente es la acera donde se está haciendo esta protesta. Son al menos unos 25 vendedores que ellos tenían las ventas acá en la zona a un costado del Hospital San Rafael aquí en Santa Tecla y que están pidiendo al alcalde de Santa Tecla poder tener un diálogo para poder solucionar este problema, ya que ellos fueron removidos en los últimos días, exactamente el 31 de marzo anterior. Ese es el informe que les tengo de acá, compañeros. Regreso con ustedes, no se tendrán alguna pregunta en el estudio. Sí, Néstor, ¿será que se les ha ofrecido otra zona para que ellos puedan comercializar sus productos? Entiendo que son venta de comida en la mayoría. Así es, vamos a consultar en este momento. Pregunta en el estudio si ustedes ya han tenido alguna alternativa para llevar sus puestos a otro lugar, otro mercado, algún sector. No, no, ahorita no nos han dado ninguna solución, no han dialogado con nosotros, solo nos han venido a desalojar sin decirnos, sin darnos una notificación siquiera para el desalojo, solo nos vinieron a desalojar, no nos dijeron nada, no nos han querido reubicar, no quieren ni siquiera hablar con nosotros, hemos intentado hablar con ellos, pero no nos dan ninguna respuesta. ¿Qué tipo de venta es la que tenían ustedes ahí? Somos ventas varias, porque unos vendemos café, chocolate, panes con pollo, otros ganchitos, colas, suéteres, son cositas livianas las que nosotros vendemos, o sea, no le hacemos ningún daño ni a la alcaldía, ni tampoco le hacemos ningún estorbo al transeúnte. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos una respuesta, porque sí, nosotros necesitamos trabajar, porque ya llevamos 3 días, para hoy 4 días sin trabajar y nosotros de aquí subsistimos. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes, ellos no han tenido hasta el momento ningún tipo de alternativa, según nos han comentado, para poder llevar sus ventas a otro sitio. Célida.
Bueno, muchas gracias, Néstor, por el informe completo que nos presentabas a esta hora de la mañana. Es compleja la situación de los vendedores porque sí, entiendo yo que afecta, esto está justo frente al Hospital San Rafael y a uno de los costados. No hay que olvidar que también ahí hay zonas residenciales y que se ven afectadas también por la cantidad de vendedores ambulantes que se han llegado a instalar a la zona, pero pues obviamente también hay que entender que de esto viven estas personas y que habrá que escuchar la posición de las autoridades edilicias y ver qué se les está ofreciendo, dónde se pueden reubicar porque necesitan seguir trabajando. Estaremos al pendiente de eso, Néstor. Pasen buenos días, compañeros. Vamos a estar nosotros pendientes de cualquier otra información al respecto. Igual para ti, feliz día. Muchas gracias, Néstor. Bueno, retomamos el tema de la portada del diario de hoy. No, la quedamos debiendo porque solo mostramos el diario El Mundo y la prensa gráfica. Aquí la tenemos ya lista y les adelantamos que retome el caso del Panama Papers, ¿verdad? Los papeles de Panamá. Antes habla de la dieta mediterránea, para una vida placentera, pero bueno, también abajo está escándalo Panama Papers. Filtran cuentas secretas de figuras mundiales. Se revelan más de, miles de cuentas y empresas, desde Vladimir Putin hasta Lionel Messi. Datos estaban en poder de despacho de abogados de Panamá, el Mossack Fonseca, que es un hombre que ha saltado ahora pues de la noche a la mañana a la fama mundial, Lorena. Sí, de igual manera también protesta por nuevo recorrido en Soyapango. Esto seguramente va a afectar a muchas personas. Estaba escuchando comentarios también de las personas que ya se estaban adaptando al nuevo recorrido en el centro de San Salvador y pues sí, decían de que no convenía mucho según la ruta que ellos tomaban, pero bueno, son decisiones que al final toma el Viceministerio de Transporte y hay que acatarlas y adaptarse a ellas. Pero ahí vemos las primeras manifestaciones de personas que no se encuentran de acuerdo. Hoy estamos al pendiente de ver cómo va a estar el tráfico en esa zona. Sabemos que ya es bastante complicado para quienes se dirigen desde Soyapango hacia San Salvador cada mañana y bueno, estaremos pendientes de ver si esto al final afecta el tráfico vehicular para quienes están ahí pues transitando en esa zona. Sí, también consigna este caso que nosotros llevaremos más adelante, el hallazgo de 5 cadáveres, que estas personas habían sido raptadas durante el Santo Entierro para la Semana Santa. Y bueno, así concluye ya este sufrimiento de una familia que buscaba a estas 5 personas. Más adelante le tendremos los detalles. Y el lugar en el que se da el rapto, en el Santo Entierro, pues no hay respeto ni para una actividad religiosa de ese tipo. Marcela está con nosotros, ¿no? Marcela Rivera. Marcela, adelante, ¿cómo estás? Buenos días, gusto verte. Muy buenos días, compañeros, así es, desde muy temprano me he trasladado hacia calle Antigua a Tonacatepeque en Soyapango para mostrarles cómo está el panorama luego que 19 rutas de buses fueran reubicadas, es decir, que cambiaron su recorrido. Les voy a comentar que en total son 501 unidades las que han cambiado su recorrido y por ese cambio también se han generado 14 paradas. Estamos viendo acá la calle Apila Seca, que es donde se están desviando estas rutas de buses para salir a la colonia Guadalupe y reincorporarse al Boulevard del Ejército. Les voy a comentar cuáles son algunas de las rutas que han modificado su recorrido. Estas son las 41D, 41D1, 41A, 41B, 41C, 41E, 49A, 49B, 19, 7C, 7D y 7. Esas son las rutas de buses. En cuanto a los microbuses son la 41A, 41B, 41E, 41F, 41G, 41D y la ruta 19. Y como pueden observar en las imágenes, acá están los agentes del CAN regulando el tráfico vehicular en la zona. Esta calle Apila Seca está funcionando solamente en un sentido, así que tómelo muy en cuenta si va a transitar sobre esas arterias. El tráfico se está volviendo bastante pesado también a la altura del Boulevard del Ejército y de Unicentro, así que tómelo muy en cuenta ustedes, amigos televidentes, si van a transitar sobre esta arteria. Como pueden observar en las imágenes, ya las personas están transitando acá, están caminando hacia las paradas de buses para abordarlos. Y hace unos momentos nosotros conversamos con uno de ellos y nos decía de que esto les está generando atraso y que también tienen que pagar 2 buses cuando anteriormente solamente abordaban uno.
Y así que más adelante yo les estaré presentando a ustedes este sondeo que le he hecho a las personas que desde muy temprano están acá en las paradas de buses para esperar e ir a sus destinos. Así que esta es la información que les tengo desde Soyapango. Yo me mantendré acá, compañeros, y más adelante les presentaré este sondeo. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu reporte, estaremos muy pendientes. Sí, seguramente que ha generado inconvenientes en los usuarios de estas rutas, pero bueno, como medio informativo estamos para eso, para seguirle compartiendo los datos, compartiéndole la información y procurar que sea menos complicado, ¿verdad? Ese cambio de ruta si es que usted utiliza alguna de esas unidades. Estaremos muy pendientes, enlazándonos contigo más adelante. Celida, antes de terminar este enlace, quiero comentarte que algunos de los usuarios decían de que ellos sí habían tenido información acerca de estos cambios, pero que le genera atraso y que también les está generando más gastos a ellos. Pero sí, algunos de los que con los que conversábamos nos dijeron de que no tenían información y de que esto sin duda va a venir a generar mayor tráfico vehicular en la zona, porque recurrentemente este congestionamiento se genera acá en el lugar, y más con este cambio, con este desvío de las 19 rutas, no dudan en que va a incrementar este tráfico vehicular acá en la zona. Bueno, estaremos muy pendientes entonces. Marcela, nos enlazamos más adelante. Claro que sí. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Es natural esto, ¿no? Que hayan inconvenientes, que hayan retrasos, que se incurren más gastos, porque luego te retrasaste, no gastas tiempo, te toca agarrar otra, vas a gastar más. Creo que en la medida el cambio de ruta en la práctica sea coherente con lo que se ha anunciado, con que se estén respetando los puntos, las paradas, las nuevas rutas establecidas, pues todo será cuestión de tiempo para que las personas, los usuarios, se habiten, se acostumbren, y esto deja de ser noticia, ¿no? Porque de momento la noticia es el alboroto, la gente caminando en las calles, pero porque le moviste el punto A donde estaba el punto A y ahora ahí está el punto C y en el C está el D, y ahora es una tripa chuca, ¿verdad? Porque luego no saben a dónde ir, dónde va a parar, y es complicado para las personas que no tienen la información y que tienen que desplazarse así, a pie, todos los días de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces hay que ponerse en el lugar de ellos también, pero también hay que hacer un esfuerzo por estar un poquito más informados, porque entendemos que el viceministerio ha hecho todo lo posible por difundir esta información, estos cambios en las rutas a través de los medios respectivos, ¿no? Muchas personas transitando. Miren, ¿qué cantidad de personas? Obviamente, pues seguros algunos están haciendo su nueva ruta, porque al final de eso se trata, ¿no? De irse adaptando, como dice Carlos, pero sí, seguramente hay mucha incomodidad también de parte de las personas que ya estaban pues acostumbradas a una forma de transportarse y tendrán que buscar nuevas maneras. Tendrán que verificar los tiempos, ¿verdad? Sí. Porque de repente se tardaban 15 minutos en llegar, ahora tardarán tal vez 10 minutos, pero tendrán que caminar otros 5. En términos generales creo que tenemos una cultura de los salvadoreños también de que no nos gusta caminar, ¿verdad? Y nos quejamos también de que ahora la parada nos queda un poco más retirada, pero hay que ver los beneficios también, ¿verdad? Necesitamos ejercitarnos un poco. Bueno, también aparte de esto, esto es lo mismo, Lorena, que tú que andas en tu vehículo, salgas de tu casa y encontrés que la calle que era un solo sentido a la derecha, luego es solo a la izquierda, y luego llegas a otro donde podrías cruzar y ya no se puede, sino que tenés que ir a agarrote y te cambian todo el sentido de la calle. Te va a tomar seguramente más tiempo, vas a gastar más combustible, te vas a perder, vas a llegar tarde, y te imaginas el tráfico que sería, ¿verdad? Porque todas las personas andarían igual de perdidas. Y luego la 79, por ejemplo, ya no es solo hacia la zona rosa, sino que cambia de sentido, el paseo se vuelve solo para arriba, tal calle cambia de orientación. Eso es lo mismo que está pasando ahorita con las rutas de los buses y los que están afectados. Como siempre, lamentablemente, quienes salen más afectados son los usuarios, ¿verdad? Pero es cuestión de habituarse, es parte del cambio. Es cuestión de acostumbrarse y encontrarle también el lado positivo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. El gobierno ha iniciado con la ejecución de medidas extraordinarias en los centros penales, lo que ha generado diversas reacciones. Tenemos todos los detalles. Estamos atravesando por tiempos muy difíciles, estamos viendo el país con mucha violencia. Iglesias evangélicas se unen en pro de la paz en el país y hacen un llamado a la clase política. Su petición se la contamos en esta emisión.
no está bueno, porque uno ya de viejo ya no puede caminar. Sí. Cuesta mucho llegar hasta el centro. O sea, está mucho, ¿y por qué los están echando para allá, para abajo, los buses? Confusión y molestias ha generado los nuevos recorridos de las unidades en Soyapango. Le tenemos información en vivo para que usted conozca el panorama en ese municipio. A pesar que Nayib Bukele suena como un fuerte candidato para la carrera presidencial del 2019, el edil aseguró que prefiere buscar su reelección como alcalde de San Salvador. Un grave accidente de tránsito se registró este fin de semana en la autopista Comalapa. Le tenemos las imágenes. Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura. Al menos 2 empresas de telefonía informaron que en las últimas horas han iniciado con el bloqueo de sus señales en las cercanías de al menos 7 penales, los cuales fueron declarados en emergencia por las autoridades. El accionar de las empresas es en cumplimiento a las nuevas medidas extraordinarias en seguridad aprobadas para evitar todo tipo de comunicación desde las cárceles. En los comunicados también piden disculpas a los clientes que saldrán afectados con estas nuevas disposiciones. Y uno de nuestros equipos visitó el centro penal de Cojutepeque para verificar si realmente se han suspendido las señales telefónicas al interior y en los alrededores del mismo. Veamos qué fue lo que se encontró. En el penal de Cojutepeque, ubicado en el centro de esa localidad, la señal telefónica está bloqueada. Lo confirman los negocios ubicados en los alrededores que ya se ven impactados. En esta venta de electrodomésticos han perdido contacto con clientes y proveedores. Bueno, sí nos ha afectado bastante porque el trabajo de nosotros solo es con clientes y usamos bastante las líneas telefónicas, ya sea que ellos nos llaman o nosotros, porque el trabajo de nosotros es cobro y venta, ¿verdad? Entonces, ahorita sí tenemos ese problema porque digamos que se nos ha parado el trabajo porque ¿cómo le llamamos? ¿Con qué compañía trabajan ustedes? Con Claro y Tigo. ¿Los dos ya no hay señal? No. A mis espaldas el reclusorio de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, uno de los 7 centros penales en estado de emergencia por la aplicación de medidas extraordinarias de seguridad. Hemos comprobado que en efecto las compañías telefónicas han bloqueado su señal en los alrededores. Sin embargo, a 100 metros de distancia de este centro penal específicamente, en algunas compañías el servicio es irregular. No todas las compañías de telefonía han aplicado de forma definitiva la medida como lo establece el decreto de disposiciones especiales transitorias en los centros penitenciarios. Una comerciante de recargas telefónicas que se encuentra cerca de este reclusorio solo ofrecía el servicio de 2 compañías. Es la recarga de Tigo y la de Claro, 0, desde ayer. No hemos podido efectuar ninguna. Mis teléfonos personales tampoco tienen señal en Tigo. Hay otros que sí tienen señal. Para Movistar y para Digicel estamos vendiendo. Viviendas y población también se han visto afectadas y Dalia Sánchez llevaba más de 1 hora buscando recarga para su teléfono en el centro de Cojutepeque, una zona de mucho comercio. Por una parte pienso que está bien, ¿verdad? Por la seguridad, pero por otra parte también nos afecta porque nosotros también necesitamos, ¿verdad?, para hacer llamadas tal vez de urgencia y no se puede, no hay señal. Ya busqué en varias partes y no hay señal. La mayor parte de la población que vive en los alrededores van a tener pérdidas, ¿verdad? Por sus negocios, sus ventas, la señal incluso les perjudica, ¿verdad? ¿Usted tiene señal en este momento? En este momento ando con Claro y no me da señal acá en esta zona, ¿verdad? Mientras el gobierno advierte con sanciones para aquellas compañías telefónicas que no cumplan a cabalidad. O eliminan la señal o las autoridades en función del decreto tomarán las medidas respectivas. Ya verá la opinión pública cuáles son esas medidas. Las vamos a dar a conocer cuando ocurran y pronto van a ocurrir si estas empresas no cumplen. Las
seguridad se refuerza en los 7 reclusorios en estado de emergencia. En el de Quesaltepeque, La Libertad, este domingo se sumaron más elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Ejército, ya que los perímetros de seguridad también se han ampliado. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Y las nuevas medidas de seguridad en los centros penales parecen no solo afectar a los privados de libertad, sino también a los habitantes de las colonias ubicadas en los alrededores de los penales. Conozcamos cómo el bloqueo de señal telefónica también afecta a dicha población, algo que evidentemente sabíamos que iba a ocurrir, pero es un precio que hay que pagar por tener esta medida que beneficiará a todos. Si bien las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo cuentan con la aprobación de muchos sectores de la población civil y de los partidos políticos, existe un grupo de la población que se ve directamente afectado por estas medidas. Conozcamos el sentir de la población que vive en las colonias, barrios y asentamientos en los alrededores de los centros penales. Internet no hay, ni para hacer llamadas telefónicas no hay, los celulares no funcionan desde las 4 de la tarde. Para acá ya no funcionó ni una compañía. ¿Cuánto? Estamos incomunicados completamente y es un daño que tenemos, la verdad es un daño. Nos han quitado internet, nos han quitado toda clase de comunicación, estamos totalmente incomunicados. Sé que se ha afectado bastante porque uno pues no puede recibir llamadas ni hacer, entonces como que descomunicado uno y... Si bien el bloqueo de señal ha afectado a los pobladores, además se ve afectada la señal de internet y hasta del cable. Sin embargo, otros habitantes dicen que es un sacrificio que bien vale la pena, con tal que la violencia disminuya en el país. Bueno, sí, da por el bienestar de las demás personas, sí, por eso sí. Pero lo único problema es eso, de que por alguna emergencia que uno tenga o algo, como uno sale a trabajar y no se puede comunicar con la familia. Ese es el único de ahí, por lo demás. Muriéndose tanta gente, ¿verdad? Mejor estar así sin señal. Las medidas de emergencia aprobadas por la Asamblea Legislativa la pasada sesión plenaria buscan apoyar las iniciativas del Ejecutivo para combatir la delincuencia en el país, pero se aclaró que estas podrían afectar la vida cotidiana de la población. Esta, por su parte, espera que las medidas puedan ser bien aplicadas para no verse afectados ante cualquier emergencia. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y bueno, las autoridades de seguridad realizaron una requisa en el penal de Izalco, en Sonsonate. Además de esta requisa, ellos verificaron el bloqueo de la señal telefónica en la zona, la cual aún no había sido bloqueada en su totalidad. Hemos constatado con personal especializado, idóneo para este trabajo, que sí las señales están saliendo del centro penal. Como parte de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo, las autoridades de la Policía Nacional Civil y de centros penales realizaron una requisa a los privados de libertad del penal de Izalco en Sonsonate. Las primeras medidas que se han tomado dentro del marco de las actividades se inició con las requisas y se han encontrado una cierta cantidad de ilícitos, entre estos celulares, chip y otros objetos ilegales dentro de los centros penales. Además de los ilícitos decomisados en la requisa, las autoridades verificaron el bloqueo de la señal en el centro penal, donde, a pesar de la disminución de la señal, aún se podían realizar llamadas. Efectivamente se ha encontrado de que las operadoras se han reducido, pero igual las señales están saliendo al exterior y eso significa que las autoridades van a tomar las medidas pertinentes. Si bien las autoridades lamentan que no se haya cortado totalmente la señal en este centro penal, advierten que no se van a quedar con los brazos cruzados. Va a proceder pues a la ubicación de todas las radios emisoras o de las antenas que están en las proximidades y se va a proceder a la desconexión. Otras de las medidas aplicadas fueron implementadas en el centro penal de Izalco, tales como el asegurar y restringir el paso en los alrededores del penal, el patrullaje constante de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada en los perímetros del centro penitenciario. Y ante esto, lo que se espera es que las órdenes que se emiten desde el interior de los centros penales comiencen a disminuir y por ende los niveles de violencia puedan bajar en el país. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Víctor Mengíbar.
Y como parte de las nuevas medidas de seguridad en el penal de San Francisco Gotera en Morazán, se desarrolló una requisa. Entre lo decomisado se encuentran 110 porciones de marihuana, 3 celulares, 15 chips, 6 baterías y un cargador. De igual manera, se continúan con este tipo de acciones en otras cárceles, según informaron las autoridades. Y las autoridades están atentas a la implementación y cumplimiento de las medidas extraordinarias. Veamos qué dijeron durante este fin de semana. 7 centros penales del país están bajo la mirada de las autoridades, hoy más que nunca. El bloqueo de la señal de telefonía en la cercanía de las cárceles es una de las apuestas del Gabinete de Seguridad. Y aunque 2 de las 4 empresas ya se pronunciaron asegurando haber restringido el acceso a llamadas, el ministro dice que aún hay tráfico de señal. En todos ellos se encontró señal, en todos. De eso se notificó por escrito a las diferentes empresas, requiriéndoles que adoptaran de forma inmediata las medidas para cortar esas telecomunicaciones. De forma pues de que vamos a verificar este día con otras mediciones que se están llevando a cabo y de sus resultados dependerá cómo se va a proceder en ese caso. La depuración de custodios de las cárceles también es parte de las medidas a ejecutarse. Landaverde asegura que ya han iniciado un proceso. Hay varios casos, el último de ellos pues fue una investigación que se llevó por parte de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía con datos aportados por la Dirección de Centros Penales de una red que operaba en el Centro Penitenciario de La Esperanza. Ahí se identificó pues una red. Seguridad ha manifestado que la vigilancia y las requisas en los recintos carcelarios serán permanentes, además de la restricción de las visitas. Y aunque familiares de reos se preparan para pronunciarse respecto a las restricciones, Landaverde opina sobre el tema. Nosotros estamos en la apertura de dialogar con cualquier institución u organización que tenga la preocupación de que se estén violentando garantías, derechos, de acuerdo a las medidas que han sido tomadas. Ayer ya tuvimos la verificación por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el Centro Penal de Quezaltepeque y pues se nos dieron algunas recomendaciones, pero en ninguna de ellas se hace ver que haya una violación, ni mucho menos que se esté sometiendo. Por ahora, el paquete de medidas excepcionales, que ya son ley de la República, son la apuesta del gobierno para reducir el índice de criminalidad en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera. El alcalde de Ilopango y ex mediador de la tregua entre pandillas, Salvador Ruano, reaccionó a la aprobación de las medidas extraordinarias que buscan frenar los delitos desde las cárceles. De poder opinar. El controversial exmediador de la tregua entre pandillas criticó las medidas excepcionales a implementar en los centros penales propuestas por el Ejecutivo contra la criminalidad y aprobadas por los diputados este viernes. Salvador Ruano dijo que estas atentan contra el desempeño de la empresa privada y la libertad de expresarse. Se está atentando contra las libertades de comunicación y de empresa. Esa es mi percepción. Y el problema es que este gobierno no ha tenido la capacidad de tener a los elementos y a la estructura necesaria que garantice que estos sistemas de comunicación no entren a los diferentes centros penales del país. Entonces, en sí no es problema para mi percepción de las telecomunicadoras, sino de la infraestructura o de los encargados de los centros penales. Las medidas extraordinarias contemplan imponer sanciones a las compañías telefónicas que no bloqueen la señal de los teléfonos y tienen prohibida la instalación de antenas a 500 metros de las cárceles. Para Salvador Ruano, las medidas son parches para el grave problema de violencia que atraviesa el país. Si es para que le dé la respuesta a la población de tener tranquilidad, qué bueno. Pero si no va a funcionar, el tiempo lo va a decir y yo lo que espero es que la población en general podamos tener tranquilidad porque la merecemos y la necesitamos. De igual manera, las medidas contemplan la restricción o limitación de desplazamiento de reos a través del encierro. Con relación a este punto, el exmediador de la tregua entre pandillas se abstuvo de comentarios.
Yo me abstengo de poder seguir comentando al respecto para poder evitar malos entendidos y que la seguridad de nuestro equipo de trabajo, de nuestra gente, pues la debemos de mantener sin hacer especulaciones o dar comentarios que pueden entenderse de doble sentido. Ruano también aprovechó para llamar al gobierno a ser más abierto en la implementación de programas para el combate de la criminalidad, debido a que estos solo llegan a municipios gobernados por la izquierda. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Pero bueno, también hay quienes no están de acuerdo con estas medidas extraordinarias implementadas por el gobierno. Veteranos de guerra se concentraron nuevamente a las afueras de Catedral Metropolitana este fin de semana. Veamos qué dijeron. Al paquete de medidas excepcionales sancionadas por el presidente se le sumaron más detractores. Los veteranos de guerra aseguran que la nueva ley, que busca frenar los ilícitos que salen desde las cárceles, violenta los derechos de los ciudadanos, tal como lo manifestó este fin de semana el alcalde de Ilopango. Los primeros criminales que hay que meter a la cárcel son los que están en la Asamblea Legislativa y no ahí aprueban esas leyes macabras. Han aprobado leyes antipandillas, leyes antiterroristas, ley. Bueno, ahora no hay ni qué inventar. Eso lo hacen solo para engañar al pueblo y hacer creer que están haciendo cambios y mejorando las condiciones del país, del pueblo, de las clases más marginadas, pero los marginados seguimos siendo marginados. Según los excombatientes, la violencia no se erradicará con las recién medidas aprobadas, señalando que el gobierno está implementando más de lo mismo. El gobierno siempre ha utilizado a los jóvenes y los jóvenes delinquen en las pandillas no es porque ellos quieran, es porque el gobierno no ha sacado programas para que ellos puedan insertarse y ser hombres de bien. Los veteranos de guerra también exigieron el cumplimiento de la ley para excombatientes y sus beneficios. No descartan medidas de presión de no solventárseles sus demandas. Un reporte de Raquel Herrera. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y nuevamente vamos a hacer una pausa comercial, pero nosotros acá estamos muy pendientes de esto que ya le hablábamos más temprano. Hay modificación en el recorrido de algunas rutas en Soyapango. Esto ha generado inconvenientes. Vamos a seguir conversando de esto cuando regresemos. Ya conversábamos sobre esto, la modificación de varias rutas que circulan por el centro de Soyapango ha generado problemas para usuarios y pobladores del municipio. En una prueba piloto del Viceministerio de Transporte, vea usted la siguiente nota con los detalles. Soyapango era un desconcierto este domingo 3 de abril. Todas las rutas de transporte colectivo que recorren la calle Antigua Tonacatepeque hacia el centro del municipio eran desviadas hacia la avenida San José. Pasaban la colonia Guadalupe y posteriormente arribar al Boulevard del Ejército. Quienes buscaban el centro debían caminar al menos 3 cuadras más. Nosotros venimos de por todo eso. Yo soy una mujer trabajadora. Desde ahí tengo que caminar hasta allá. Y no solo yo. No han pensado en los pobres, no han pensado en las señoras. Porque vienen muchas señoras ustedes. No, no está bueno eso. No está bueno, porque uno ya de viejo ya no puede caminar. Sí. Cuesta mucho llegar hasta el centro. Está mucho. ¿Y por qué los están echando para allá, para abajo? Los buses. Se trata de una prueba piloto de parte del Viceministerio de Transporte que busca descargar el tráfico del centro de Soyapango y utilizar solo como ruta alimentadora hasta la terminal del Citrans a la ruta 41D. Se mantiene el recorrido, tanto el origen y el destino. No se está haciendo una gran modificación en términos de espacios y cuadras. Solamente es la Rosario Sur, que por supuesto ahí pasaba casi la mayoría de unidades. Nosotros como alcaldía lo que hemos hecho es colaborar con 30 agentes del CAN, ¿verdad?, que están dislocados ahorita en los diferentes puntos. Hemos coordinado desde temprano con 50 gestores de tránsito. Pero la prueba duró un par de horas. Habitantes de la colonia Guadalupe estaban molestos por la decisión y bloquearon el acceso a la avenida San José. Este es un pasaje, no es una calle apta para circulación de vehículos pesados. Nuestras viviendas vibran al pasar los carros pesados, se caen las lámparas. Óigame, las casas se nos van a caer, así como pasan los vehículos, ¿verdad? Va a haber accidentes, va a haber más de alguna persona van a atropellar aquí, ¿verdad?
Por eso nosotros nos sentimos insatisfechos con esa decisión. Pasan como que son locos, aquí hay niños chiquitos, hay ancianos, no dejan dormir, que no jodan. Son 534 unidades de transporte colectivo las que sufrirán variaciones en sus diferentes rutas en el municipio de Soyapango, las que realizan su recorrido de norte a sur y que transportan a diario a 180,000 usuarios. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, y sin duda esto ha generado inconvenientes en los usuarios de estas unidades, pero bueno, para conocer un poco del impacto que ha tenido ya estos cambios en algunos recorridos de las rutas, nos vamos a enlazar en este momento con Gaspar Portillo, él es director de tránsito del BMT. Muy buenos días, un gusto saludarle desde Noticiero Hechos. Y bueno, quizá nos gustaría para comenzar a conocer cuál es el impacto que ha generado este primer cambio. Buenos días y buenos días a todos los que están pendientes del Noticiero Hecho. Un saludo, decirles que se está desalojando la Avenida Rosario Sur, como también la Cuarta Avenida Sur. Todas las unidades que vienen del norte de Soyapango, es decir, de la cuenca norte, sufrirán algunas modificaciones. En este sentido, se van a desviar por la Avenida San José para luego tomar la 10ª Avenida Norte. Por el redondel Diana y luego agarrar su recorrido normal sobre el Boulevard del Ejército. También no se modifican sus orígenes ni tampoco sus destinos, es decir, que las personas que siempre tomaban las unidades en sus lugares de sus comunidades podrán hacerlo de la misma forma y también llegar a sus destinos de la misma forma. Las paradas de Walmart y Plaza Mundo, eso no se modifica. Igual no se modifican las unidades de Ilopango y todas las unidades que también transitan por Agua Caliente. Esas unidades tampoco se modifican, mantienen su recorrido. ¿Cuáles son las rutas que sí siguen circulando por el centro de Soyapango? Otras unidades como la AB41D1, esta siempre va a circular en su recorrido que tenía sobre la primera Avenida Norte, pasando por la Iglesia San Antonio en su ida y en su venida siempre pasarían por ahí. Es una carretera de doble sentido, pasando por enfrente de la alcaldía sobre la segunda calle Oriente. El integrante del batallón presidencial resultó lesionado tras accidentarse sobre la autopista Comalapa. Raquel Herrera con el informe completo. Elementos de cuerpos médicos de Fosalud brindaban primeros auxilios a un miembro del batallón presidencial. Martín de Jesús Morales, de 36 años, terminó con múltiples lesiones luego de accidentarse sobre el kilómetro 9 de la carretera Comalapa. Tenemos una probable fractura expuesta aquí. Tiene una herida en cabeza y aquí una probable fractura expuesta del codo. La víctima preliminarmente fue atendida por otros conductores que acataron su llamado de auxilio. Salgo a caminar o a correr, cuando venía pasando ayer y él me gritó y vi aquí el movimiento, entonces él me gritó y lo conocí y me vine para donde él. Ya había gente aquí auxiliándolo, gracias a Dios. Hay gente que se preocupa por el ser humano. Habían 2 señores, muchachos aquí colaborando con él. Según la PNC, el percance se registró luego que a la víctima se le explotara una de las llantas traseras del vehículo tipo pick-up. Iba con rumbo hacia Comalapa, como le digo, pierde el control porque le explota una llanta y pasa el camión central donde viene a quedar en la posición final con rumbo a San Salvador. Luego del percance, un fuerte congestionamiento se registró en la zona. Según la PNC, cada año se registran miles de accidentes de tránsito que dejan cientos de fallecidos y lesionados. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero lo vamos a dejar con estas imágenes de lo que ocurre calle Antigua a Tonacatepeque para que usted tenga una idea. Ya le mencionábamos que hay cambio en los recorridos de algunas de las unidades, tráfico bastante pesado en esta zona y también calle a Pila Seca. Lo que ha ocurrido es un cambio en el recorrido de 19 rutas de buses. Los usuarios, como usted lo puede observar, deben caminar varias cuadras para abordar los buses del Citrans. Gracias por estar con nosotros, les saluda Romeo Lemus. Quiero recordarles para comenzar la entrevista de esta mañana que en julio del año 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el articulado que reconoce la subasta como método único para acceder precisamente a la explotación, así como a la renovación renovación automática de la frecuencia, ¿no? Del espectro radial y televisivo de nuestro país. Y tras esa decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hay que decir que la Asamblea Legislativa conformó una comisión ad hoc para precisamente buscar cuáles serían los mecanismos alternos que dice esta resolución de la Sala que hay que buscar para el tema de la subasta. Ya había un dictamen, aparentemente un dictamen firmado por todos los partidos políticos el fin de semana, más o menos a la altura del jueves, y resulta que dos partidos dijeron no, a pesar de que aparentemente estaba listo un dictamen. Así es que vamos a conversar de ese tema. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que recoge este dictamen, ¿no? ¿Por qué, de alguna manera, algunas personas creen que el dictamen todavía o el debate todavía no es el suficiente y habrá todavía que escuchar a algunos sectores? Vamos a darle la bienvenida a Leonel Herrera, que está con nosotros de Red por la Comunicación. Leonel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Romeo. Un gusto. Astor Escalante está con nosotros también. Astor, ex superintendente de Telecomunicaciones. Bienvenido, gracias por Muchas gracias, un también. gusto. Ex fiscal general de la República, ex director de centros penales y muchos cargos más. Muchas gracias. Bueno, Astor, tú estuviste en la superintendencia, ¿no?, de electricidad y telecomunicaciones y conoces más o menos cómo funcionaba este mecanismo que la Sala de lo Constitucional lo declaró, o por lo menos utilizó un término para describirlo, pernicioso. Diría yo, pernicioso para los intereses de la población también de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjate que la Sala de lo Constitucional, pues con lenguaje respetuoso, lo ha calificado como pernicioso. Yo cuando he revisado la ley de telecomunicaciones y de vez en cuando le doy una repasada, pues yo le coloco ahí a la par de las disposiciones de las que se pronunció la Sala, le pongo esto es una grosería, coloco en algunas normas, porque ciertamente son una grosería y es una... La ley de telecomunicaciones tiene muchas disposiciones legales que reflejan cómo se ha aprovechado, digamos, los recursos del Estado en función privada, y ese aprovechamiento de los recursos del Estado no siempre el pueblo o la ciudadanía ha tenido como aquellas letras que yo quisiera que estuvieran bien grandes en las empresas, aquellas 3 letras de la responsabilidad social empresarial, no siempre están grandes en las empresas y no tienen ese reflejo para beneficio de la comunidad. En concreto, el tema de las telecomunicaciones en el país siempre va a ser un tema polémico. Se juegan sendos intereses, lo estás viendo por ejemplo en este momento con el tema de la resistencia de las telefónicas para bloquear las señales que salen desde los centros penitenciarios y que producto de ellos se cometen una serie de hechos delictivos. Ves cómo el Estado ha dicho basta ya y vamos a corregir de tajo esto. Entonces siempre va a haber esa polémica. En asunto de telecomunicaciones se maneja en la CIGED, por ejemplo, el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias. Hay un procedimiento en la Ley de Telecomunicaciones que práctica y exclusivamente te lleva al tema de subasta como único medio para que las personas interesadas, las empresas interesadas puedan acceder a una frecuencia. Eso fue cuestionado por algunos sectores, presentaron los recursos determinados y producto de eso la Sala de lo Constitucional se pronunció en el sentido que tú dices. Ciertamente dijo la Sala que ese mecanismo
de renovación, por ejemplo, automática. Mecanismo único. Único, es pernicioso, dice la sala, pero para decirlo con palabras sencillas, es abusivo, ¿verdad? Es dañino y tiene la obligación... es dañino, pero también poco democrático, ¿no? No sé si el término es correcto, es decir, en términos de que quien va a ganar esa subasta, lógicamente, es quien tiene más plata para pagar. El que tiene la mayor cantidad de plata, y dice la sala que tienen que existir otros mecanismos para accesar a ostentar el aprovechamiento de una frecuencia del espectro radioeléctrico. Y le da instrucciones, le ordena prácticamente a la Asamblea Legislativa que regule eso y que regule el tema, por ejemplo, el otro tema que habla con claridad, el tema de la subasta y la forma en cómo se van a desarrollar estas cosas. Entonces, le ordena a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay que explicar claramente que hay una serie de intereses también. No exactamente los diputados representan al pueblo entero, sino que los diputados en forma práctica también representan sectores de interés político, interés económico, y aunque la Asamblea Legislativa puede estar dando muestras concretas de querer hacer la reforma, no se ha logrado en este momento. Leonel, a ver, lo que manda precisamente esta resolución de la Sala de lo Constitucional es, tal como ya lo dijimos, a buscar mecanismos alternos a la subasta de las frecuencias en el espectro radioeléctrico y definir, dice, los criterios para otorgar la prórroga a los concesionarios, ¿no? Sí. Es importante, antes de entrar al debate de cómo ven el dictamen y el contenido y por dónde va este mismo debate, es importante decir por qué es importante para la población misma que haya mecanismos de subasta, porque pareciera que aquí estamos hablando solo de intereses empresariales y no es cierto. Estamos hablando de los intereses que también tiene la población salvadoreña, del derecho que tiene la población salvadoreña de tener otros mecanismos de información que no son, que sean, digamos, alternos a los que ya están en nuestro país, ¿no? Que tienen también todo el derecho, lógicamente. Sí, bueno, Romeo, muchas gracias otra vez. Un gusto estar con el licenciado Astor Escalante. Igualmente. Y saludo que hayas retomado la conducción de este espacio plural, democrático, que hace un aporte significativo a la deliberación pública de los temas de país. Mira, Romeo, como hemos expresado en otras ocasiones en tu programa, desde la Red por el Derecho a la Comunicación, desde ARPA, desde un grupo de instancias sociales, académicas, que hemos venido planteando la necesidad de actualizar, de modernizar, de democratizar el marco jurídico de las comunicaciones. Lo que planteamos es que el país necesita procurar la mayor diversidad, el mayor pluralismo mediático posible. Porque es lo que se requiere en una democracia, que los diferentes sectores de la sociedad tengan iguales posibilidades de participar en el debate público, de tener acceso a espacios de deliberación pública, y entonces es necesario eliminar disposiciones legales que constituyen obstáculos para que esto sea posible. Todas estas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, como la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias, el que no se reconozcan claramente los diferentes tipos de medios de comunicación, los medios con fines comerciales, los medios con fines sociales no lucrativos, los medios del sector público, el que no existan límites a la concentración mediática, es decir, que no hay controles para evitar concentraciones indebidas del espectro, las renovaciones automáticas de las concesiones, que en la práctica constituyen una perpetuidad en las concesiones, cuando claramente la Constitución de la República dice que las concesiones del Estado tienen plazos definidos, en condiciones muy claramente establecidas. Todo esto constituye un obstáculo, son límites para que podamos tener un modelo de medios más abierto, más plural, más democrático, más participativo. Leonel, para nada se está negando la existencia y el derecho que tienen los actuales medios, ¿no? Eso entiendo que ustedes lo han planteado. En lo absoluto sería en contrasentido de nuestro planteamiento hacerlo. Lo que nosotros planteamos precisamente es buscar la forma de crear más espacios, más medios para que haya más oportunidad de expresión, de participación, de comunicación de la gente, que la gente tenga
la posibilidad de tener más fuentes diversas de información. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hemos venido planteando y que está en total consonancia con, primero, con los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión, la prohibición de prácticas monopólicas, etcétera. Está en consonancia con estándares internacionales que se plantean desde Naciones Unidas, a través de la UNESCO, desde la OEA, a través de la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que plantean esto, que debe de transparentarse, democratizarse, pluralizarse los esquemas mediáticos de los países. ¿Por qué en este momento no es plural y democrático, desde tu punto de vista? Bueno, hay espacios plurales, es decir, hay espacios plurales, democráticos. Aquí donde estamos, nosotros lo valoramos como un espacio donde, bueno, hay otros espacios donde no cabe este tema, o no cabe desde la perspectiva en que nosotros la planteamos, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que generar condiciones para que haya más pluralidad, para que haya más diversidad. Fíjese que a veces se ha planteado el siguiente comentario: no, si es que en El Salvador hay 200 radios y hay no sé cuántas estaciones de televisión. Fíjese que cantidad de medios no necesariamente es directamente proporcional a nivel de pluralidad. No es sinónimo. ¿Verdad? No es sinónimo, ¿verdad? Cantidad de medios no es igual. Es posible que esta gran cantidad de medios más o menos tengan los mismos temas, los mismos enfoques, los mismos discursos. Entonces no, ¿verdad? No es ahí donde se refleja directamente la pluralidad y la diversidad. Que haya muchos medios, por supuesto que es una ventaja a que haya pocos medios, pero más bien la pluralidad y la diversidad tiene que ver con contenidos, tiene que ver con enfoques, tiene que ver con quienes participan, los actores que participan en el debate público. Entonces de eso estamos hablando. Yo escuchaba una vez a un presentador decir, bueno, en mi espacio es plural porque aquí viene el Arena y el FMLN, viene el gobierno y la oposición. No, la pluralidad y la diversidad de un país no se reduce a la izquierda y la derecha o al gobierno y la oposición. La pluralidad y la diversidad tiene que ver con que los diferentes sectores sociales, políticos, religiosos, académicos, culturales, etcétera, tengan la posibilidad de expresarse. Entonces digamos que hay que ampliar esta idea del pluralismo y la diversidad. Entonces ese es nuestro planteamiento y desde ahí es que nosotros hemos impulsado varias iniciativas, entre estas las demandas de inconstitucionalidad que dieron lugar a la sentencia y a la posterior resolución aclaratoria sobre la ley de telecomunicaciones que emitió la sala, y este proceso que se ha dado en la Asamblea Legislativa, y lo último que tenemos es una propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones de la que podemos conversar sobre su contenido. Vamos a hablar sobre eso, sí, Astor, solo para reafirmar este punto, porque ciertamente, y lo decíamos, ¿no? Cuando se abre el debate sobre este tema no estamos hablando sobre o solo de los intereses de sectores empresariales. Estamos hablando de lo que dice Leonel, por ejemplo, ¿no? Sí. El hecho de que se amplíe, digamos, la cantidad de medios para que se expresen diferentes sectores sociales, como decía, tiene que ver directamente con el fortalecimiento también de la democracia de un país. Sin duda, es decir, digámoslo tan claramente como se pueda, los medios de comunicación, no por gusto o de balde, como puedan decir algunas personas, se les ha llamado el cuarto poder. Los medios de comunicación tienen una incidencia impactante y una incidencia fuertísima en el quehacer de la población, en la conducción de la población, en el sentir y pensar de la gente. Algunos dicen que lo que piensa la gente es lo que ven los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen tanto poder, hay que decirlo claramente, como para incluso incidir en una definición presidencial, en una elección presidencial. Bueno, y lo hemos visto, la elección presidencial reciente, en la primera vuelta, un FMLN aventajando muy contundentemente a una arena, y en la segunda vuelta se ve, digamos, un trabajo bastante fuerte de diferentes medios de comunicación, principalmente algunos que tienen bastante incisión en el país, y eso también contribuyó a que la diferencia en votos se redujera bastante.
Bueno, eso solo para mencionar un tema de cómo los medios pueden influir, digamos. Pueden influir y por eso la necesidad, pienso yo, de democratizar. Mira, yo fui superintendente de electricidad y telecomunicaciones. Los funcionarios tenemos que aplicar las leyes que nos entregan. Yo en público y en privado dije en múltiples oportunidades que no estaba de acuerdo con algunas disposiciones de la ley, pero tenés que aplicarla. Y creo que ha llegado el momento de entrar a ese debate responsable. Habría que ver el trabajo consensuado que ha impulsado la señora superintendenta, el aporte que han dado algunas gremiales, algunas asociaciones, y ver qué es lo que más le conviene al país. Yo creo que debemos dar saltos de democracia en el país para favorecer al país, y al favorecer al país nos beneficiamos absolutamente todos, incluidos los medios de comunicación, incluidos los dueños de los medios de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos esa filosofía de una relación gana-gana, donde gana el medio, ganan los dueños de los medios de comunicación, pero esos medios de comunicación tienen la definición de decir, bueno, vamos a aportarle a la sociedad también, vamos a hacer una proyección social importante y vamos a abrir los espacios para que opine, que encontremos los diferentes enfoques. Entonces, vamos a ganar absolutamente todos. Okay. Y la Asamblea Legislativa tiene ese reto. Es precisamente la otra parte que vamos a abordar. Leonel, tú conociste el contenido de este dictamen, que digo, estaba listo. Quiero aclarar algo. No estoy muy claro si el dictamen era de consenso, ¿no? Entiendo que sí inicialmente, pero después dos partidos se retractaron. De todas formas, había un dictamen favorable, listo para ser sometido al Pleno, y de repente dio marcha atrás. ¿Conoces el contenido? ¿Lo conociste el contenido de este dictamen? Sí, nosotros lo tuvimos. Okay. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre a ver, eso? Este dictamen, esta propuesta de reforma que abanderaron Arena y el PCN, quiero decir el diputado Mario Ponce en particular, intentaron meter dos veces esta propuesta de reforma. Una vez fue en diciembre del año pasado, con el argumento de que ya se terminaba el primer plazo dado por la Sala de lo Constitucional. Quisieron introducir una reforma que no recogía, digamos, ni el espíritu de la sentencia de la Sala, ni la perspectiva de una reforma más integral, más amplia. Ignoraba totalmente los aportes que al seno de la Comisión habíamos llegado a plantear diferentes actores sociales, gremiales, de representantes de grupos mediáticos, de instancias como la Superintendencia de Competencia o de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que el relator mandó una carta. Era una propuesta de reforma restrictiva, violatoria de la libertad de expresión. Por ejemplo, creaba la figura de medios locales, y a los medios locales les ponía una serie de restricciones discriminatorias, por ejemplo, que no podían comercializar, que nadie podía tener más de una concesión, que no se podían transferir, que cuando un concesionario renunciara a la concesión de un medio local, esta no se podía asignar sino hasta 7 años después. Además, con una serie de aberraciones jurídicas. Por ejemplo, plantea esa reforma que es el interesado en una concesión el que va a decidir por cuál mecanismo la obtiene, si por subasta o por concurso. Es decir, eso, ser, digo, Astor, que es abogado, sabe que ¿no? No es así, ¿verdad? Es decir, no es el sujeto el que determina la norma a la que se acoge, sino que es al revés. Esa propuesta fracasó en diciembre. Yo debo reconocer aquí la actitud responsable que ha tenido particularmente el grupo parlamentario de Gana en esto, porque Gana no apoyó, Arena y PCN no alcanzaron los votos y ese dictamen se cayó, y luego lo volvieron a retomar la semana pasada, otra vez con el pretexto de que se vencía el segundo plazo dado por la Sala. Salió nuevamente ese dictamen, básicamente el mismo. Le hicieron algunos pequeños cambios, en algunos casos para empeorarlos. Por ejemplo, ahora le agregan cosas como la siguiente. Pusieron que cuando un concesionario renuncia a una concesión, concesionario de medio local, nuevamente en desventaja el medio local en relación a los grandes medios, dice que renuncia y solicita otra vez a la CIGET, tendrá que esperar 5 años
O sea que si yo soy concesionario y porque por problemas económicos renuncio a una concesión y al siguiente año solicito, SIGET no me la va a dar sino hasta 5 años después. Una serie de cosas que están fuera de lugar. Salió ese dictamen, pero no estaba firmado, y luego que SIGET al siguiente día presentó un pliego de reformas que son más integrales y que además gozan del consenso de diferentes actores mediáticos, entonces automáticamente hizo que ese dictamen Esto fue la se semana volviera pasada, a caer. ¿no? Eso fue la Estas semana reformas pasada. presentadas por la Entonces digamos lo que tenemos ahora en pie, aunque hay 2 diputados de la comisión que siguen defendiendo esa reforma, Carla Hernández de Arena y Mario Ponce, el PCN, aún se atreven a defender esa propuesta de reforma. Lo cierto es que con la propuesta presentada por SIGET, el efecto político es que ese dictamen se cayó y ahora lo que está en la mesa de discusión de la comisión ad hoc es la propuesta de reforma presentada por SIGET, que nosotros respaldamos por razones que podemos comentar en detalle. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de eso. ¿Qué hace la diferencia de esta propuesta presentada por SIGET y la propuesta anterior respaldada, como tú dices, por algunos partidos políticos y principalmente defendida por 2 diputados, ¿no? Carla Hernández y Mario Ponce, del Partido de Conciliación Nacional o de Concertación Nacional? Volvemos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Leonel Herrera de Red por la Comunicación está con nosotros y Astor Escalante, ex superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones. Astor, hablemos ahora sobre este contenido, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre esta propuesta que fue apoyada o respaldada por algunos partidos políticos y que no entró, prácticamente no fue aprobada por la posición de Gana, como dice Leonel, con esta propuesta que ha sido presentada por la SIGET? Bueno, yo solo te voy a plantear un par de líneas generales y diciéndote lo siguiente. A mí me parece interesante la propuesta de SIGET porque logra niveles importantes de consenso en muchas de las gremiales o sectores que tienen que ver con el uso del radioeléctrico del país, el uso de las frecuencias y entidades que tienen una incidencia permanente en esto, como decir ASDER, para poner un ejemplo. Yo no he visto que ante esa propuesta haya salido ASDER cuestionando la propuesta. Ellos la conocen perfectamente, han estado trabajando con otras organizaciones y entidades con la superintendenta y no la han cuestionado, y eso me parece a mí que lleva una cobertura digamos, de consenso fundamental que en mi opinión debe ser escuchada por la Asamblea Legislativa en su conjunto. O sea, no lleva esa propuesta a un miramiento exclusivo de determinados sectores, sino que se ha tratado de ser una propuesta integral y de consenso. Eso es fundamental, y los diputados y diputadas, los 84, deben de ponerle atención, y no solo 2 diputados deben de impulsar un proyecto de reforma en esta materia. He visto claramente al diputado Mario Ponce y a la diputada Carla Hernández con una precisión de pasar una reforma. Yo creo, con las disculpas de ellos, pues porque ellos tendrán su propio pensamiento, yo creo que el propósito no es cumplir el plazo que da la sala, sino que el propósito de ellos una buena reforma. Es, digamos, el propósito de los 2 diputados, Mario Ponce y Carla Hernández, es que también ya vienen en un par de años cambios significativos e importantes en el sistema de medios del país, concretamente el salto digital. Y hay temas fundamentales que tienen que ver con transparencia, con democracia, con participación de medios, con participación de ciudadanía, con la equidistribución de la plataforma radioeléctrica del país y del uso de las frecuencias, y eso también tiene en apuro a determinados sectores en el país. Entonces, yo creo que no es justo que por una precisión específica que defiende exclusivamente intereses económicos, vayamos a hacer una reforma arrebatada, imprecisa, y que luego al cabo de medio año, un año, necesitemos hacer una reforma
y champetear, por así decir, como decimos, la ley de telecomunicaciones. Mejor hagamos una reforma integral, y creo que si no está completa la propuesta que lleva CIGED, porque hay algunos temas que hay que debatir, pero tiene una visión un poco más completa del asunto, más integral del asunto. Ok. Sí, bueno, yo solo antes de entrar al contenido de la propuesta, Romeo, si me permitís, quisiera apoyar esta valoración del licenciado Escalante sobre el desacato, y es que, bueno, que para los funcionarios es desobediencia, ¿verdad? Desobediencia, a ver, desacato es otra cosa. Sí, yo creo que este punto de que, a ver, pongamos en una balanza qué es más importante, el cumplimiento de un requisito formal, de un plazo dado por la sala, o la necesidad de hacer una reforma que modernice, actualice el marco legal de las telecomunicaciones. Eso es lo que hay que poner en la balanza. Algunos pero diputados además han querido ir al tema de la desobediencia, ¿no? Ojo, que hay que aprobar esto ya porque ya vamos a caer en desobediencia, que creo que ya cayeron en ese tema. Pero además aquí yo agrego a lo que dice Astor lo siguiente, y es que lo que ha sucedido es que a la Asamblea Legislativa no le han alcanzado los tiempos. En ningún momento la Asamblea Legislativa ha mostrado una actitud de no querer cumplir con la sentencia, que eso es en el fondo el desacato, cuando la institución no quiere acatar una resolución de un tribunal, y en ningún momento ha sido este el caso. Sale la sentencia de la Sala de lo Constitucional, tiempo después la Asamblea Legislativa crea una comisión ad hoc, la comisión ad hoc ha venido trabajando, paralelo al debate de la comisión ad hoc, el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, instala una mesa de diálogo, de consulta, de discusión de consenso con los diversos sectores mediáticos involucrados, y presenta una propuesta de consenso, ¿verdad? Es decir, los tiempos son los que no le alcanzaron a la Asamblea, pero en ningún momento no hay ningún argumento como para decir que la Asamblea esté en desacato, claro, no porque hay una no quiere negativa cumplir. a cumplir. Exactamente. Digamos, sobre el contenido de la propuesta, mira, Romeo, esta propuesta elaborada por CIGED tiene varias cosas positivas. La primera es, te enumero por lo menos 4 o 5 si alcanza el tiempo. Uno es que da seguridad jurídica, da certeza a los actuales concesionarios. Eso es importante, porque aquí siempre se quiso decir que lo que se quería era expropiar frecuencias, cerrar medios, etcétera, etcétera, ¿verdad? La propuesta de reforma efectivamente da certeza jurídica a los actuales concesionarios. Una primera razón. Segunda razón es que efectivamente la propuesta acata el mandato de la Sala de lo Constitucional plenamente, en el sentido en que establece mecanismos alternos para asignar frecuencias de radio y televisión, establece mecanismos diferenciados, plantea un mecanismo de concurso público para los medios sin fines de lucro, plantea un mecanismo de asignación directa para el sector público estatal, y deja el mecanismo de subasta, en tanto que la sala no lo eliminó, para los medios con fines comerciales. ¿Serían 3 mecanismos establecidos? 3 mecanismos, es un mecanismo diferenciado para los diferentes tipos de medios, y luego establece un procedimiento para la renovación de las concesiones, porque esta ya no es automática, dijo la sala. Entonces se han reforzado los requisitos para la renovación y se establece un procedimiento. ¿Y cuáles son? A ver, si quieres termina, porque quiero que hablemos puntualmente de cada uno de estos aspectos que son fundamentales. Entonces digamos que acata plenamente lo que dijo la Sala de lo Constitucional. Tercera cosa buena, Romeo, es que CIGED hace un interesante ejercicio, que pueda que no sea el completo y que luego venga una segunda generación de reformas, pero hace un ejercicio interesante de actualizar toda la ley. Esta reforma de Mario Ponce y de Carla Hernández era un parche que no podía viabilizarse en la aplicación, porque una reforma afecta a otras disposiciones. Entonces CIGED ha hecho un interesante esfuerzo de actualizar toda la ley. ¿Por qué es lo que se necesita, Romeo? Tenemos una ley de telecomunicaciones, decíamos la otra vez en este programa, que no se corresponde con la realidad. Tenemos una ley de telecomunicaciones que data de final de los 90, donde las realidades tecnológicas del ámbito de las infocomunicaciones era totalmente diferente al que tenemos ahora. Todo el boom de las TICs, la digitalización, toda la onda multimedia que tenemos ahora no se corresponde con la ley. Hay que hacer un ejercicio de actualizar la ley, y CIGED lo ha hecho incorporando
servicios de telecomunicaciones que no estaban en la ley. Imagínate que la ley de telecomunicaciones no menciona la palabra internet. Es decir, algo que impacta profundamente en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, en todo, no está reconocido en la ley. Entonces hay un esfuerzo de modernizar y de actualizar la ley. Y la última razón, la cuarta razón, Romeo, es que se ha hecho una redefinición de las atribuciones de CIGED. CIGED, como ha insinuado antes el licenciado Escalante, ha funcionado en el pasado como un ente técnico administrador de los intereses de los grandes concesionarios. La CIGED fue durante los gobiernos de Arena, perdóname la expresión, un mandadero de los grandes concesionarios y no el ente rector del espectro radioeléctrico, ¿verdad? La CIGED es el ente rector del espectro radioeléctrico que puede introducir políticas, criterios para hacer un uso más eficiente desde el punto de vista técnico y más inclusivo desde el punto de vista democrático del espectro radioeléctrico. Entonces ha habido en esta reforma un esfuerzo interesante de redefinir las funciones de la CIGED, porque además la misma sala lo dice en la resolución aclaratoria, la sala recuerda que la CIGED es el ente gestor, administrador y vigilante del espectro radioeléctrico. Entonces, eso también nosotros lo hablamos positivo. Y como una última cosa, una quinta cosa, es que de alguna manera también ya hay un intento incipiente de introducirle algunos criterios democráticos. Por ejemplo, el que se reconozca que no solo hay medios con fines, hay concesiones para fines comerciales, sino que también hay concesiones públicas y hay concesiones para medios sin fines de lucro, medios comunitarios. Ese es un avance importante y ese es un estándar democrático que se plantea desde instancias como la UNESCO, como la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, es importante que entre también la Superintendencia de Competencia. Ahora se pedirá opinión a la Superintendencia de Competencia para hacer cualquier traspaso de derechos de explotación, entiéndase venta, alquiler de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y la CIGED va a tener ahora la facultad de autorizar, que en este momento no es. Un concesionario que haga cualquier movimiento con su concesión solo le informa a la CIGED que vendió el canal, o vendió un vehículo a otra persona. Exactamente. ¿No? Alguien decía ahora ese procedimiento va a tener, ese procedimiento va a tener que ser autorizado por CIGED. Entonces digamos que es una reforma positiva, no es toda la reforma integral democrática que el país necesita, pero es un buen inicio, es un buen comienzo. Luego tendrá que venir una segunda generación de reformas en cosas que ahora no han sido incluidas. Por ejemplo, ¿qué cosas no fueron incluidas? Límites a la concentración mediática. No hay mecanismos de control antimonopólico. Por ejemplo, dado que el espectro radioeléctrico es un bien finito, limitado y por tanto escaso, debería de plantearse que nadie puede tener más de X cantidad de concesiones, por ejemplo. Eso todavía no está, pero bueno, ese es el debate que, como decía el licenciado Escalante, tendría que venir después. El debate que se abrió, o por lo menos, ¿no? Voy a decirlo entre comillas, la denuncia que estableció un diputado del partido Arena, si mal no recuerdo, René Portillo Cuadra, era de que dijo el FMLN pretende, no sé si estaba contenido en esta propuesta o en este dictamen, pero dijo que a través de un artículo el FMLN pretendía establecer que había que supervisar la programación y fiscalizar la programación de los medios a futuro previo a, digamos, el tema de censura y ese previo a volverle a otorgar una concesión a este medio de comunicación. Mira, ¿cierto eso o fue ruido nada más? Es completamente falso, yo creo, y hay que decirlo con claridad. Algunos actores políticos justamente utilizan su estatus político para decir cualquier cosa, a veces irreflexiva, y hay algunas cosas que no tienen ni siquiera lógica. Algunos diputados en la Asamblea Legislativa, cuando se dan temas de interés nacional, se les ocurre decir lo que piensan en el momento y lo sueltan y amparados, repercusiones. Sí, amparados en que tienen alguna inmunidad, lo dicen. Yo recuerdo que en algún momento, justamente en los tiempos que estuve de superintendente, llevo el currículum a la Asamblea Legislativa, no lo llevé, lo envié, por cierto, porque estaba el tema de la elección de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Un par de diputados de Arena dijeron, el que vote por Astor Escalante como presidente de la Corte de Cuentas de la República es corrupto. Fíjate, o sea, y a los días siguientes yo salgo de eso y
y algunos diputados de Arena incluso nos sentamos a almorzar juntos con algunos de ellos en alguna reunión, o sea, quiere decir que los corrompí también, ¿verdad? Dicen cualquier cosa. No, mira, yo creo que hay que ser responsable en esto. La reforma es integral y no es suficiente, porque incluso aquí hay que hablar de otros temas, de justicia y de realidad. No es posible que una ley de telecomunicaciones esté hablando de que la contribución especial que va a dar, por ejemplo, los medios, venga valorada todavía en colones, así la tenemos ahorita, en colones, y es risible, es decir, no existe proporcionalidad. Bueno, solo el hecho de que no se mencione la palabra internet, como dice Leonel, o sea, sí, y las tecnologías de la información no están reflejadas en la ley de telecomunicaciones, que deberían de estar. Entonces esos temas hay que ajustarlos, pero la propuesta de la CIGET, yo quiero felicitar a la superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones y a todos los actores que participaron en esa propuesta, y quiero solicitarle respetuosamente a la Asamblea Legislativa que no vaya a ser una reforma atropellada y reflexiva, sino que piense en una ley que le dé justamente seguridad y estabilidad a este sistema que tenemos, que es un sistema que intenta ser mucho más democrático. Entonces, pensar que estas reformas implican colocarse al lado de un país suramericano, eso ya es, digamos, chambre político, es decir, no tiene consistencia. Que lo que busca es censurar medios. Yo lo que le pediría a los diputados, incluido al diputado Cuadra, es que lean la propuesta de la CIGET y que revise también cuáles actores participaron en esa propuesta, porque hay actores de grandes medios de comunicación que han participado en esa propuesta. Sí, bueno, yo quiero también insistir en esto, que además del contenido, que la propuesta es más amplia, es más integral en relación a la que quisieron aprobar Arena y PCN, el argumento del consenso que hay detrás de la propuesta también es determinante para que la Asamblea Legislativa apruebe esta propuesta de reforma. Esta propuesta está avalada por todos los sectores mediáticos, incluidos algunos que hasta hace poquito tiempo tenían el discurso que la ley, el marco legal de las comunicaciones en El Salvador no había que tocar ni una letra. Bueno, que El Salvador era modelo, decían. Que éramos modelo en la forma en que está administrado y regulado y distribuido el espectro. Bueno, estos sectores ahora aparecen respaldando una propuesta que incluye reformas a más de 30 artículos de la ley. Sí. Yo valoro eso como un avance y reconozco y felicito a estos actores por participar en la discusión y por tener esta posición de respaldo. Creo que la Asamblea Legislativa, nadie en la Asamblea debería de insistir más en esta propuesta que me informan Arena y PCN todavía están defendiendo en otro programa de televisión esta mañana. Creo que deberían de desistir ya de eso y de plantearse en favor de esta propuesta integral y de consenso que ha presentado la Superintendencia de Telecomunicaciones. Vean quiénes fueron a presentar la propuesta. La superintendenta iba acompañada de una diversidad de representantes de grupos mediáticos, de gremiales, de asociaciones. Debe la Asamblea de valorar este esfuerzo histórico que hizo la CIGET. Nosotros participamos y sabemos de que el equipo de CIGET en algunas ocasiones llegó hasta la madrugada revisando las observaciones con toda la paciencia que cada uno de los grupos mediáticos había presentado. Ha habido consultas, reconsultas y otra vez otra consulta. Claro. Ese esfuerzo debe de reconocerlo la Asamblea. Y la posición de estos dos diputados, ¿no? Porque no sabemos si en realidad representan la voz integral de la fracción o del partido, es decir, significa entonces que no están convencidos como tal los partidos políticos de esta propuesta de la CIGET. ¿O será la posición, digo, solo de dos diputados que están representando, como dice Astor, de repente, o pueden estar representando grupos de interés? Ojalá, en el caso del PCN yo tengo la impresión que hay un interés particular, no sabemos las razones, del diputado Mario Ponce. En el caso de Arena ha sido la diputada Carla Hernández la que ha abanderado esta propuesta,
nosotros entendemos que Arena está dividido, hay un grupo importante de diputados que apoyan la propuesta de la CIGET y quizás un par de diputados que acompañan a la diputada Carla Hernández. A nosotros no nos parece válido los dos argumentos que han esgrimido en otra entrevista esta mañana. Estos dos diputados son, uno insiste en el desacato. Ya hemos dicho aquí que en la práctica no existe un desacato si hay una voluntad expresa de la Asamblea y la Asamblea ha dado pasos para cumplir con la sentencia. Lo que ha pasado es que no le alcanzaron los tiempos a la Asamblea. Y en lo otro que están insistiendo estos dos diputados es en que la Sala de lo Constitucional solo ordena hacer reformas en dos temas, en los mecanismos de asignación de frecuencias y en el procedimiento para la renovación. A ver, la Asamblea Legislativa es el ente legislador y puede hacer las reformas que estime convenientes, que el país necesita, independientemente de si se lo dice una sentencia de la Sala de lo Constitucional o no. Pero además, fíjate Romeo, la propia Sala se lo dice a la Asamblea. En la resolución aclaratoria, refiriéndose a mecanismos de control antimonopólico para evitar concentraciones indebidas del espectro, le dice la Sala a la Asamblea, el hecho de que la sentencia no plantee expresamente la necesidad de legislar, eso no quiere decir que la Asamblea no lo pueda hacer y retome las recomendaciones que ha planteado la Superintendencia de Competencia. O sea, es un pretexto de estos dos diputados el decir que las reformas solo deben de ser en esos dos puntos porque eso es lo que establece la Sala. Además de que no es cierto, la Asamblea tiene las facultades para hacer todas las reformas, aprobar todas las leyes que estime conveniente, se lo diga o no se lo diga un tribunal de justicia. Bueno, señores, dije que íbamos a hablar de dos puntos. Uno de ellos es bien importante porque comprende uno, ¿no?, la ansiedad que pueden tener algunos concesionarios en este momento o dueños de las concesiones en términos de poder perder esa concesión. Pero tú decías algo bien importante y creo que hay que debatirlo. Esta propuesta de la CIGET da seguridad jurídica a los actuales concesionarios, decía, ¿no? Sí, ¿sí? Es que... ¿Mediante qué? ¿O cómo garantiza realmente de que hay seguridad jurídica? Que creo que es lo que de alguna manera puede asustar a algunas personas o a algunos sectores o a algunas empresas. Bueno, es que la propuesta, y Leonel quizá puede profundizar en este tema, la propuesta lo que establece son reglas claras. Es decir, reglas claras, los procedimientos están claros y, digamos, la propuesta en ningún momento dice en forma abusiva, mire, los actuales concesionarios se les acabó la fiesta, van a actuar de manera distinta a como pueden actuar otros que quieran acceder a una frecuencia, sino que establece reglas claras en ese sentido. Hay temas que la propuesta, por ejemplo, no abona, como una disposición que tiene la ley de telecomunicaciones, en donde el concesionario prácticamente se vuelve como dueño total de esa frecuencia y como que aparta al Estado y digamos, y todo lo que pueda hacer el concesionario con ese uso de esa frecuencia casi cae en el ámbito completamente privado, así lo dibuja la ley actual de telecomunicaciones. Y esos temas tienen que verse a futuro, pero claramente establece niveles de seguridad jurídica y no hay donde digamos, perderse. Lo que sucede es que en esta puja, por así decir, hay sectores que no les agradaría, hay que decirlo claramente, que se toque más allá la ley de telecomunicaciones de lo que ha dicho o inferido la Sala de lo Constitucional. Que hay que decirlo claramente, los recursos que plantearon algunos sectores, las demandas de inconstitucionalidad, no iban exclusivamente solo al tema de la subasta como único mecanismo para acceder a una frecuencia, ni el tema de la renovación automática, no eran los únicos dos temas. Las demandas de inconstitucionalidad planteaban diferentes aspectos mucho más integrales, que tienen que ver con el libre ejercicio de expresión en el país, con la democracia, con la participación, con la transparencia, etc. Pero vino la Sala y de todos los puntos que plantearon los demandantes, solo se refirió concretamente a esos dos.
Pero yo estoy de acuerdo con Leonel, no siempre hemos estado de acuerdo con Leonel, pero en esta ocasión yo estoy de acuerdo en que la Asamblea Legislativa tiene por constitución la facultad de reformar la ley. Y fíjate qué parangón más importante lo que te voy a hacer. Por constitución de la República, lo referido a las reformas del órgano judicial tiene que venir a propuesta del órgano judicial, y así lo dice la Constitución de la República. Aquí, aunque no lo dice así la Constitución de la República, pero mira qué importante, que es la CIGET la que trae una propuesta a la como Asamblea. ente rector, ¿no? Como ente rector, porque la Asamblea, la Sala de lo Constitucional en la sentencia lo reconoce como el regulador del espectro radioeléctrico, y viene y entonces la Asamblea no le va a hacer caso, cuando es el ente rector el que está llegando a decir, mire, he consensuado esta postura y quiero el respaldo de la Asamblea Legislativa. Creo que la Asamblea Legislativa debería de ponerle atención a esa propuesta, y ese tema de que el desacato, que el cumplimiento de plazos, yo creo que hay que cumplir los plazos, por supuesto, pero al impedido por justa causa no le corre término, es un principio de derecho, y creo que en este caso específico la Asamblea Legislativa en forma suficiente puede demostrar que tiene impedimentos justos para decir no puedo cumplir estos plazos. Y creo que es fundamental que en la valoración que se realizara, será obviamente el fiscal general de la República el que tendrá que definir si los diputados han cometido alguna ilicitud o no. A lo sumo lo que tendrán que discutir es un tema de desobediencia, ¿verdad? Pero en mi opinión, y ahora te lo digo como abogado conocedor del derecho penal en el país, en mi opinión no configura ni siquiera los elementos para hablar de una desobediencia. Así que yo pensaría que es el momento preciso para que la Asamblea Legislativa aproveche esta propuesta y haga una visión un poco más general e integral sobre la ley de telecomunicaciones. Ok, Leonel, sobre todo que tú decías que esta resolución, esta propuesta de la CIGET más bien, que goza de de un consenso importante, acata, decías tú, la resolución de la sala, ¿no? Que es lo que debe principalmente procurar, una propuesta, venga de donde venga, en este caso viene la CIGET, pero principalmente tiene que acatar la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, donde ordena o sugiere, si tú quieres, buscar mecanismos alternos a la subasta actual. ¿Está garantizado, según tú, el espíritu de esta resolución en esta propuesta de la CIGET? Sí, totalmente. Totalmente. Cumple con los mandatos de la Sala y aprovecha para hacer una reforma más amplia, más integral, para introducir criterios que modernizan, que actualizan la ley de telecomunicaciones. Yo solo quería destacar esto en el respaldo. Los únicos que han objetado esta propuesta son las telefónicas, ¿verdad? Las telefónicas que por su poca colaboración en temas como la seguridad tienen poca solvencia para plantarse. Sin embargo, las telefónicas están objetando esta propuesta, pero luego tiene todo el respaldo de los diferentes concesionarios de radio y televisión. Recuérdanos un poco por qué las telefónicas se están oponiendo a esta propuesta. No sabemos por qué. Porque las telefónicas han participado también en la discusión. Es decir, CIGET también escuchó, también ha tomado en cuenta las opiniones de la gremial telefónica. No sabemos por qué en una actitud mezquina, de antipaís, las telefónicas están ahora intentando torpedear este proceso. Esperamos que no vayan a ejercer ninguna presión indebida sobre algunos grupos parlamentarios o sobre algunos diputados, en particular las empresas telefónicas, y que respete la Asamblea Legislativa el consenso. El argumento que incorpora Astor me parece muy determinante también, el hecho de que es la propuesta del ente técnico, regulador, conocedor de la materia, es decir, así como decía, una reforma en el tema judicial debe venir de allá, también una reforma que haga la Asamblea en materia de telecomunicaciones debería venir propuesta por el ente regulador del ámbito de las comunicaciones. Eso es muy importante. Esperemos entonces que propuestas como esta que han querido plantear Arena y PCN sean desechadas de una vez, que regresen al lugar oscuro de donde vinieron y que sea la propuesta de CIGET la que se apruebe. También están diciendo que CIGET quiere regular contenidos. No es cierto.
En ninguna parte de la reforma hace referencia a los contenidos. Muy bien, hagamos una pausa, ¿les parece? Ya para el cierre, y este aspecto es fundamental, porque yo creo que la gente también, las personas en términos generales, los ciudadanos, no estarían de acuerdo en esto, ¿no? En regular contenidos, en censurar, y más allá del ruido que se generó de parte de, o después de las declaraciones de este diputado del Partido Arena, creo que pues la ley, como ustedes lo dicen, en ningún momento señala ese tema, ese aspecto de fiscalizar, supervisar y censurar contenidos previa concesión, digamos, o previa renovación de una concesión a un medio o a una empresa de nuestro país. Una breve pausa, regresamos. Como mujeres sabemos que no todos los días tienen el mismo color. Hay días alegres, ajetreados, algunos son grises. Por suerte tengo Normalina Jarabe. Normalina es una fórmula natural que puedes tomar antes y durante tu periodo. Da alivio a los síntomas menstruales como cólicos, dolor de vientre, reduce el sangrado excesivo y regula tu ciclo menstrual. Regula esos días difíciles con Normalina. Ahora también en tableta. Práctica y fácil de tomar. Normalina, regulador menstrual. Ellos la pasaron bien y comprobaron los beneficios del seguro de asistencia vial de Alba Petróleos. Me la estoy pasando bien, más que todo, porque si sé que quedo varado a media calle, tengo a Alba para que me dé su beneficio de grúa gratis. Solo marca, es totalmente gratuita y sí la recomiendo bastante. Comprobado. Alba Petróleos es una empresa con finalidad social que tiene 10 años caminando a tu lado. Alba Petróleos de El Salvador, siempre una cerca de ti. Arco Outsourcing es una compañía regional sólida, responsable con su personal, con pago de prestaciones y salarios a tiempo. 23 años de experiencia nos respaldan. Enfóquese en su negocio. Arco le brinda servicios tercerizados en todas las áreas de una empresa, operativas, administrativas, ventas, merchandising, y somos especialistas en administración de planilla. También le brindamos servicios adicionales como el sistema de eliminación de malos olores y aromatización de sus instalaciones. Arco, Integral Outsourcing en toda Centroamérica. Continuamos con Hechos AM. Él no se va con vos. Bueno, ya para el cierre, hagamos una reflexión sobre este tema, Leonel y Astor Escalante, porque de verdad que es muy importante garantizarle a la población también, más allá de que algunos, hay que decirlo muy francamente, no están de acuerdo con el contenido de algunos medios de comunicación, ¿verdad? Porque como dice Astor, hacen apología, de alguna manera, digamos, algunos medios hacen apología de la delincuencia, de la violencia, pero lo que sí es cierto, entiendo por lo que ustedes han dicho, que esta propuesta que se genera desde la CIGET en ningún momento y de ninguna manera busca precisamente o aborda precisamente ese tema, ¿no? Y yo diría que, por ejemplo, los medios de comunicación, y lo digo con todo respeto, hasta podrían economizar la tinta, ¿verdad? O los espacios, no desplegar 5 o 10 páginas hablando de que el proyecto lleva censura previa, que nos vamos a parecer a tal país, que esto, que lo otro, porque es falso, falsedad absoluta. Es decir, bastaría con solo leer la propuesta, y hoy ya es pública esa propuesta porque ya la tiene la Asamblea Legislativa, ya lo trabajaron, ya se desvelaron, como dice Leonel, y en ninguna de la propuesta, en ninguna disposición se menciona revisión de contenidos. Es más, yo sí diría que debemos entrar a debatir algunos temas que se publicitan o se permiten en los medios de comunicación, algunas películas sangrientas que solo le meten en la cabeza del joven, de la niñez, de la adolescencia, digamos, las ansias de agarrar un puñal, un cuchillo y matar a una persona. Hay películas que verdaderamente son cátedras de cómo matar, cómo masacrar, cómo descuartizar. Yo no sé si de estas películas miraba aquel descuartizador de Merliot, ¿verdad? Es decir, que dicho sea de paso, como que la justicia lo quiso tratar con pañales tibios. ¿Qué puede hacer? Es decir, ves, por ejemplo, las muñecas de la mafia, cómo se utiliza la mujer, y de repente en algunas comisiones de la Asamblea Legislativa se están dando golpes de pecho de que protejamos esto, que lo... Claro. O sea, no seamos hipócritas. Okay. Leonel.
Sí, bueno, yo reitero el llamado a la Asamblea Legislativa a que esta propuesta presentada por CIGED debe ser aprobada. Es una propuesta integral, amplia, cumple con lo que estableció la Sala de lo Constitucional. No es toda la reforma integral, democratizadora a la que aspiramos los sectores que hemos venido planteando propuestas en este tema, pero es un buen inicio, es un comienzo importante. Luego podría venir una segunda generación de reformas. Es una propuesta que lleva el consenso de los diferentes sectores mediáticos involucrados en este debate. Es una propuesta que la hace el ente técnico regulador en esta materia, por tanto es la propuesta que nosotros esperamos, sobre la que dictamine la comisión que se va a reunir el miércoles. Hay que estar pendiente. El país debe estar pendiente el miércoles en la tarde en la comisión ad hoc de la Asamblea, si sale un dictamen, ¿verdad? Nosotros esperamos que por unanimidad se apruebe también, así como estas medidas urgentes para la seguridad, para tomar el control, el estado de los centros penales y ser más eficientes en el combate contra la violencia, que también se apruebe por unanimidad, que le mande la Asamblea un mensaje interesante al país. El Ejecutivo le ha mandado un mensaje interesante al país presentando una propuesta que es del consenso de todos los sectores en un tema tan difícil y donde hay posiciones tan diferentes, intereses tan diferentes. Entonces, que la Asamblea también le dio un mensaje al país aprobando por unanimidad esa propuesta de reforma que el Ejecutivo ha presentado en consenso con todos los actores involucrados. Bueno, muchas gracias, Leonel, por haber estado con nosotros. Astor, también gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, Romeo. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias, un saludo. Gracias a ustedes también. Nos vemos el día de mañana, martes. Estaremos con ustedes a las 6:30. Es todo. Buenos días. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Fiscalía y la Policía Nacional Civil reportaron el hallazgo de un cementerio clandestino. Esto ocurrió en el cantón Flor Amarilla del municipio de Santo Tomás. Según las autoridades, en el lugar podría haber al menos 5 cadáveres. En búsqueda de la escena se caminó por varios minutos en una zona montañosa y de difícil acceso. La fosa se encontraba a más de 1 kilómetro bosque adentro de la colonia Flor Amarilla y el cantón Caña Brava de Santo Tomás. Según la Fiscalía, en el lugar hay al menos 5 cuerpos de lugareños que fueron reportados como desaparecidos. Son 5 personas, 4 del sexo masculino y 1 del sexo femenino, los cuales habían sido desaparecidos el viernes de pasado, que fue el viernes de vacaciones. Supuestamente fueron privados de libertad cuando regresaban de la procesión. Pues ahora se está procediendo ya a la exhumación pues de estos cadáveres. Ya se visualiza pues el antebrazo pues de uno de los cadáveres y una mano. Mientras las autoridades trabajaban para recuperar los cuerpos, aves de rapiña ya rondaban la zona. Criminología de la Fiscalía asegura que por las proporciones de la fosa, todo indica que los cadáveres se encuentran en este lugar. Si están los 5, que para mí pueda que sí estén, además del mal olor, ¿verdad?, que es característico, pero todavía no he llegado a los cuerpos. Los desaparecidos son 5 personas, todos miembros de una misma familia, identificados como Jesús Antonio de 30 años, José Ángel de 15, Jimmy Ernesto, Gabriela Vanessa y Gerson Alexander de 20, todos de apellido Saldaña. Parte de piel, ¿verdad? Y es algo que hago constar también que puede ser por el estado de descomposición que presenta la parte de la piel que me mostraron, ¿verdad? Por el tipo de suelo, eso retrasa la descomposición de un cuerpo. Y estamos hablando que dicen que fue el mes pasado, ¿verdad? Tiene casi como unos 10 días, algo así, 10 o 15 días. Concuerda el estado de descomposición de la piel que me mostraron con el tipo de suelo que tenemos acá en el lugar. Según la Fiscalía, las víctimas habrían sido llevados con engaños para luego asesinarlos. Los cementerios clandestinos son una práctica con frecuencia utilizada por estructuras criminales para tratar de esconder evidencia. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera. Bueno, una mujer sin identificar fue asesinada en el barrio Santa Anita de San Salvador. Aún se desconocen los móviles del homicidio, pero las autoridades especulan que es un crimen relacionado a la venta de droga.
En el barrio Santa Anita, sobre la calle Málaga y la 17 Avenida Sur, dos sujetos aprovecharon la oscuridad de la noche para atacar con arma de fuego a una mujer que se encontraba en la esquina de esa avenida. Aquí se trata de una persona del sexo femenino, no identificada porque no tenía documento, ¿vea? Y tenía aproximadamente entre 30 a 35 años de edad. Pues a esta persona preliminarmente no se tiene nada establecido, ¿vea? Solo se oyen rumores que dicen de que una motocicleta, un sujeto o dos sujetos pasaron disparándole. La mujer, que no pudo ser identificada por las autoridades, rondaba por los 30 a 35 años. A pesar de no haber testigos del hecho, las autoridades ya manejan algunas hipótesis del crimen. La información es de que a bordo de una motocicleta y hallaron a esa muchacha ahí, le dispararon. El móvil es por venta de drogas, al parecer. Y le dispararon con 45. ¿Cuántos impactos le da? Al parecer fueron 6. Ante este tipo de crímenes, las autoridades lamentan la poca colaboración de la población para poder aclarar los hechos. Sin embargo, ante cualquier dato, se espera que posibles testigos puedan llamar a los sistemas de emergencia de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y varios asesinatos se han registrado durante este fin de semana. Sin embargo, a comparación de fechas anteriores, los hechos violentos tienden a disminuir. Aquí un resumen de lo ocurrido. El primero de los hechos ocurrió en San Salvador, sobre la 37 calle Poniente y el pasaje Las Palmas en la colonia Tlacad. En el lugar se localizó el cuerpo de un hombre. Sin embargo, no presentaba lesiones, solamente se le encontraron facturas de haber comprado bebidas alcohólicas. Mientras que en San Vicente, en el cantón San José Cerro Grande de San Cayetano, Ixtepeque, la Fiscalía realizó levantamiento de un cadáver en estado de putrefacción. En el cantón El Paraíso de Turín, Aguachapán, la Fiscalía reportó el asesinato de un joven. En Nejapa, un supuesto pandillero falleció después de haberse enfrentado a balazos con la policía. El hecho se registró en el cantón Casablanca. En Usulután, una adolescente de 17 años fue asesinada. Las versiones policiales indican que fue sacada de su vivienda y posteriormente le quitaron la vida en las cercanías de la Laguna de Alegría. En Conchagua, La Unión, un sujeto fue asesinado por varias personas. Se presume que la víctima pertenecía a pandillas. La mayoría de los fallecidos fueron atacados con armas de fuego y señalados de tener vínculos con estructuras delictivas, informó Raúl Hernández. Ahora cambiamos de información para abordar temas más positivos y le comentamos que en Ilopango más de 70 personas tienen una nueva alternativa para superarse en la vida. Vea a continuación de qué se trata. Aplauso, por favor. Se graduaron en distintos talleres de panadería, pastelería y repostería. Fueron más de 70 personas, entre mujeres y hombres, los que ahora tienen una opción de trabajo. Estas son de las iniciativas que este alcalde y el Consejo Municipal tenemos para poder fomentar siempre la preparación de los diferentes sectores del municipio, en este caso de varias mujeres, más de una veintena de mujeres que se han preparado en cursos de pastelería y panadería. Esto nosotros siempre hemos incentivado desde el primer momento del gobierno que Dios nos permitió estar acá, el microemprendedurismo. David Gómez fue uno de los beneficiados. Después de un par de semanas de capacitación, está optimista en crear un pequeño negocio. Poderme formar como quizás un nuevo empresario. Quizás todos hemos de conocer X Panadería, donde las personas, ella empezó horneando en un horno de cocina pequeño y ahora es una gran panadería a nivel nacional. Para mí ella es un gran ejemplo y yo quisiera forjarme y tomar ese ejemplo para salir adelante. En el evento exhibieron la gran variedad de pasteles y pan, entre otras especialidades. A mí me tocó realizar pan francés, pan con ajo. Este pan con ajo también lleva lo que es jamón en la parte de adentro. Muchas felicidades, nuevamente los aplausos para la señora. Fue un gran conocimiento y las técnicas que la maestra daba ayudan María a que Elena sea innovador Ortiz en el mercado laboral. Que aprendan un oficio, esa es nuestra meta, ¿verdad? Nuestro objetivo es que las personas, no solamente mujeres, porque capacitamos hombres también, aporten a la familia una ayuda por medio de este aprendizaje.
La Municipalidad de Ilopango continúa desarrollando diversos tipos de talleres en beneficio de sus habitantes. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Nos tiene detalles de lo que está ocurriendo en Santa Tecla. Ya veíamos hace unos minutos esta protesta que se generaba a las afueras del Hospital San Rafael. Adelante, Azucena, coméntanos qué ha pasado. Así es, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Ya lo decían ustedes, esa protesta se había generado desde tempranas horas de la mañana. Ellos son comerciantes informales que están ubicados en los alrededores del Hospital San Rafael. Se han trasladado esta mañana hacia la Alcaldía de Santa Tecla. Esto con un propósito, presentar un documento hacia las autoridades para que los reinstalen de nuevo. Tal vez, diputada, se encuentra conmigo la diputada Irma Maya, nos puede actualizar un poco cuál es la petición que estarían solicitando ellos esta mañana. Bueno, ellos están solicitando su protesta acá, es presentando una nota, un escrito al Consejo Municipal para que sea vista en la sesión de este día, y lo que solicitan estas humildes mujeres es que se establezca, se pueda crear una mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo también se pueda decidir un permiso temporal para que ellas sigan vendiendo mientras la Alcaldía Municipal resuelve una alternativa definitiva que también donde con dignidad se tengan que reubicar para seguir haciendo el ejercicio de la economía y generación de ingresos para sus grupos familiares. Bien, muchísimas gracias. Es entonces la imagen que ustedes están viendo a esta hora de la mañana. Son los vendedores informales que ellos están presentándose esta mañana aquí en la Alcaldía de Santa Tecla. Están solicitando, por ejemplo, que sean reubicados nuevamente en sus puestos. Es la información que tengo a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Azucena. Y bueno, nos quedamos pendientes también de conocer la versión de las autoridades municipales también, sí, en este caso, porque sí entendemos que con anticipación se les había solicitado a estas personas que se trasladaran a otra zona. Habrá que ver cuáles son los lugares que se les ofrecen como alternativa. Escuchar las dos versiones, ¿no? Claro que sí. Así concluimos. Gracias por habernos acompañado. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es